Esas cosas cogen nuestros miedos y los retuercen. Este es el final explicado de Bird Box Barcelona. Quédate porque sé que te gustará. Bueno, antes del final explicado te traigo un pequeño resumen para que sepas de qué va la cosa. En esta ocasión, la cinta está protagonizada por Mario Casas, el popular actor español, interpreta a Sebastián. Es un ejecutivo que luego de encontrarse con el desmoronamiento de la sociedad, busca proteger a su hija de exponerse a ver las criaturas que ocasionan el suicidio de quien los mire. No pasa mucho tiempo hasta que descubrimos que nada es lo que aparenta. Sebastián y su hija Ana en realidad habían sido capturados por el padre Esteban, que es el padre del colegio donde estudiaba Ana, quien los forzó a ver a las criaturas. Como resultado, Ana se suicidó frente a su padre y Sebastián fue elegido para cumplir la misión de estos entes, llevar más almas a la salvación. Aunque la niña sigue apareciendo posteriormente, en realidad se tratan de alucinaciones que tiene el protagonista. Mientras tanto, empieza un viaje solo por las calles abandonadas de Barcelona para ocasionar la muerte de las personas con las que se crucen en su camino, muchas de ellas dándole ayuda a él como un extraño que es. Entonces, ¿qué significa el final de Bird Box Barcelona? Pues Bird Box Barcelona permitió ampliar un poco más lo que se conoce sobre las criaturas que ocasionaron el apocalipsis de la Tierra. Si bien en la película original conocíamos solo los videntes, la cinta española ha revelado más secretos. Una de las grandes interrogantes es cómo lucen realmente las criaturas que ocasionan que las personas se suiciden luego de verlas. La respuesta sería que no tienen una forma fija, sino que cambiarían dependiendo de la persona a la que se le presenten. Por ello, las personas se suicidan, pues tomarían una forma que los asuste, les cause dolor o alguien parecido a alguien conocido, como en el caso de Claire, que puede escuchar a su hermano muerto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sin embargo, los videntes como Sebastián los ven diferente. El protagonista incluso los describió como ángeles, mientras que otros como él los han visto como alienígenas. Entonces, ¿por qué Sebastián cambia de opinión? Sebastián estuvo a punto de quitarle la venda a Sofía y probablemente ocasionar la muerte de ella. Sin embargo, al último segundo cambió de opinión y prometió protegerla a ella y a Claire. La razón, la duda del personaje de Mario Casas en su misión empezó a sembrarse después de haber ocasionado la muerte de Octavio, pues no vio la luz que solía subir al cielo después de cobrar una vida. Por ello, Sebastián empieza a cuestionarte que quizás no es el pastor sino el lobo, y que la visión que tiene de Ana en realidad es una alucinación creada por las criaturas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Claire y Sofía logran llegar a la cima del Mont Juic, donde encuentran a un grupo de militares y una comunidad de refugiados viviendo resguardados, tal como lo habían escuchado en la radio. Los encargados del lugar les realizan una serie de pruebas para verificar que no sean los videntes que buscan sacrificar al resto de personas, pero también revelan algo importante. Los científicos habían hecho avances en lo que podría convertirse en una cura. La doctora le explica a Claire que un estrés muy fuerte puede generar cambios genéticos, por lo que la sangre de los videntes puede ser la respuesta para evitar que las personas se suiciden después de ver a las criaturas. Habían logrado capturar a un vidente y extraerle la sangre, con lo cual generaron un suero llamado compuesto vidente que habían estado inyectando en ratas. Su avance había conseguido que los animales permanecieran hasta 48 segundos sin suicidarse. Como nada es casualidad en el cine, esto podría ser un indicativo que una cura podría desarrollarse eventualmente, quizás en un posterior spin-off que esté situado en otra parte del mundo como India o Japón. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y recuerda que yo soy Josué TV.